Dios tiene autoridad sobre todo, sobre todos también. No hay nada que Dios no lo pueda hacer. Cuando iba entrando a Jerusalén, en la entrada triunfal, o también se llama Domingo de Ramos, mandó a sus discípulos a decirles: ¿saben qué? Vayan a ese pueblo que está ahí, y al entrar en ella hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado jamás. Desatadlo y traedlo. Desátalo y tráelo. Y si alguien os preguntare por qué lo desatáis, le responderéis así: porque el Señor lo necesita. Así de simple. Porque el Señor lo necesita. Dios tiene autoridad y tiene el poder, porque le pertenece todas las cosas. Todo lo que hay es de Él. Y Él muestra su autoridad diciendo: vayan y tráiganlo. Si alguien les pregunta por qué lo hacen, díganlo: porque el Señor lo necesita. La palabra Señor significa dueño de todo. Jesús, para ti, ¿quién es? ¿Jesús para ti es Señor? Si para ti es Señor, entonces lo que Él ordene en tu vida, ¿lo harás? Si para mí es Señor, lo que Él me diga, yo tengo que obedecer, porque es mi Señor. Es dueño de todo lo que existe: los animales, las plantas, el sistema solar, las galaxias. Mi vida le pertenece a Él. Por eso yo le llamo Señor. Para ti, Jesús, ¿quién es? ¿También tú le llamas Señor? Si tú le llamas Señor, entonces debes obedecerle y aceptar lo que Él haga sin preguntar por qué. Él no dijo: vayan, pidan permiso al dueño de ese burrito. No dijo así: vayan, desátenlo y tráiganlo. Punto. En el tiempo de Jesús, los fariseos, saduceos y los escribas y los principales sacerdotes buscaban la manera de cómo hacerlo que se equivoque para poder juzgarlo. Pero Él muestra su autoridad primeramente a sus discípulos cuando iban entrando. Sucedió que un día, dice, que enseñando Jesús al pueblo en el templo y anunciando el evangelio, llegaron los principales sacerdotes y los escribas con los ancianos y le hablaron diciendo: dinos, ¿con qué autoridad hace estas cosas? ¿O quién es el que te ha dado esta autoridad?, le preguntan. ¿Quién te dio autoridad para hacer las cosas? Respondió Jesús y les dijo: dinos. Les dijo: os haré yo también una pregunta. Respondedme, dice Jesús. ¿El bautismo de Juan era del cielo o de los hombres?, les pregunta Jesús. Entonces ellos discutían entre sí diciendo: si decimos del cielo, dirá: ¿por qué pues no lo creísteis? Porque también ellos no creyeron en el bautismo de Juan. Y si decimos también que es de los hombres, nos van a apedrear, porque toda la gente sabe que Juan es de Dios. Entonces no sabían qué responder. Y respondieron, dice, que no sabía dónde fuese. Entonces Jesús les dijo: tampoco yo os diré con qué autoridad hago estas cosas. Y como no pudieron, buscaron al más intelectual de la época para
debatir con Jesús y hacer que Jesús se equivoque para tener argumentos de cómo detenerlo. Procuraban los principales sacerdotes y los escribas echarle mano en aquella hora, porque comprendieron que contra ellos había dicho esta parábola, pero temieron al pueblo. Le preguntaron diciendo: Maestro, sabemos que dices y enseñas rectamente, y que no haces acepción de personas, sino que enseñas el camino de Dios con verdad. ¿Nos es lícito dar tributo a César o no? Otra pregunta. ¿Es bueno que demos nuestro impuesto a César o no? Esta pregunta lo hacían para ver si Jesús se equivocaba, para poder juzgarle. Mas Jesús comprendiendo la astucia de ellos, les dijo: ¿por qué me tentáis? Mostradme la moneda. ¿De quién tiene la imagen y la inscripción? Y respondieron, dijeron: de César. Entonces Jesús les dijo: den a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. Y no pudieron sorprenderle en palabra alguna delante del pueblo, sino que maravillados de sus respuestas callaron. Hermanos y amigos que están viendo este video, Jesús no puede ser derrotado ni por los intelectuales de la época, ni aún en la actualidad. Nadie puede negar la existencia de Dios. Mira, por acá tengo un libro, la Biblia. Pero aquí tengo otro libro. Este libro, por ejemplo, trae palabras, ilustraciones. Y yo no puedo decir que este libro se hizo por la casualidad. ¿O tú puedes decir que este libro se hizo por casualidad? ¿Tú qué crees? ¿Crees que este libro se hizo por casualidad? Que las letras se fueron dando aquí, una gran explosión de letras, y se ubicaron aquí y yo puedo leerlo. Sería una tontería que yo pensara así, que este libro se hizo por casualidad. Mira, mi piel está compuesta por células, y las células tienen un libro escrito. Escúchame bien, un libro escrito. En las cromosomas, donde viene todo escrito, las características que va a ir desarrollando mi cuerpo. Cuando un bebé nace, trae la información en su cromosoma. Lo que va a ir formando después trae el color de la piel, el color de los ojos, el cabello, el color del cabello, la estatura, todo, el tono de la voz, todo está escrito en los cromosomas. ¿Cómo crees que eso se escribió por arte del azar y la circunstancia? Una locura. Por eso dice la Biblia que el que no cree en Dios, la Biblia lo llama necio. Pero mira, tal vez no puedas creer en Dios, porque Dios es inmenso, es grande. Por eso Jesús dice: el que me ha visto a mí, ha visto a mi Padre. Para terminar, déjame explicarte de manera sencilla esto. Esta es la historia de... Bueno, alguien inventó esta historia para explicar la existencia de Dios. Escucha bien. Una mujer estaba embarazada de 2 niños gemelos. Y ahí platicaban adentro del vientre de la madre. Decía uno: mamá existe, decía uno. No, mamá no existe, decía otro. Claro que sí, mamá existe. Creo que un día
Abriremos los ojos y veremos una gran luz. Y nuestra boca va a servir para comer, decía el otro. No, ¿cómo crees? Estamos acostumbrados a comer por medio del cordón umbilical. Y mamá no existe. Pues el otro decía, sí, mamá existe, porque de repente escucho su voz y nos mantiene. El otro decía, mamá no existe. Y al pasar los 9 meses, se dan cuenta que mamá sí existe. Estamos dentro de Dios. Estamos dentro de Dios. A veces escuchamos su voz, a veces escuchamos sus palabras. Dios existe, mis amigos. Explíquenme entonces toda la historia de Jesús. ¿Qué fue lo que vino a hacer Jesús? Y Jesús muestra su autoridad. Sigue mostrando su autoridad el Señor cuando un día tuvo hambre. Tuvo hambre y fue a buscar fruto en una higuera. Y no lo encontró porque no era tiempo de higuera. Entonces dijo que nadie nunca coma más fruto de ti, y la higuera se secó hasta la raíz. Porque en sus manos está la vida y la muerte. Lo que Él diga de ti, así será. Y aunque digan los médicos, te vas a morir, pero si Él dice que no, es que no será. Aquí en el libro de San Juan, quiero terminar con esto. Es que muchos dicen, es que Jesús lo mataron. Pobre Jesús, no se pudo defender. ¿En verdad? ¿Crees eso? ¿Crees que Jesús de verdad no se pudo defender? ¿Crees que de verdad no tenía poder para defenderse? ¿Y los romanos fueron tan fuertes que lo pudieron matar? ¿Crees eso? Acuérdate cuando caminó sobre las aguas. Acuérdate cuando Lázaro, su amigo, estaba muerto y le dijo, Lázaro, sal de ahí. Y Lázaro recobra vida después de 4 días de muerto, de estar enterrado. ¿Y tú crees que Jesús no se pudo haber defendido? ¿En serio? ¿Crees que los romanos tenían tanta fuerza que no pudieron, que agarraron a Jesús y Jesús no se pudo defender el pobrecito? ¿Así piensas tú? Mis amigos, no es así. Él se entregó a sí mismo para que nuestros pecados se pagaran en la cruz del Calvario. Ahora somos libres. Aquí en San Juan 10:17 dice, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar, dice. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Jesús se entregó a sí mismo por amor a ti. Cuando fue crucificado, muerto, el enemigo pensó que ya había vencido a Dios. Pensó que ya había matado a Jesús. Pero al tercer día resucita, se abre la tumba, las cadenas se rompen y la humanidad queda en total libertad. Ahora depende de ti recibirlo en tu corazón. Él dice, mira, yo estoy aquí a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré en él, cenaré con él y él conmigo, dice el Señor. Vive estas fiestas reconociendo el poder y la autoridad de Dios. Tiene poder sobre todo lo que acontece. Estás viendo este video
porque Él lo está permitiendo. Te mando un fuerte abrazo. Será hasta la próxima si Dios así lo permite. Hasta pronto.